¿Vamos? Bueno, ahora el tema, vamos a comenzar con utilización del PET-CT en la inflamación e infección de fiebre de origen desconocido. La disertante es la doctora Irene Arma, que es médica del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. A ver si me anda esto. Raúl, del mouse lo puedo pasar también, ¿no? Sí, cliqueo. Bueno, empezamos con una breve introducción con respecto a las bases fisiopatológicas de la inflamación. Entonces definimos inflamación como una respuesta tisular compleja frente a una serie de noxas, a cualquier tipo de noxas que pueden ser químicas, inmunológicas, alguna injuria física, incluyendo radiaciones. En cuanto a la inflamación y la fisiopatología, tenemos que dividir la inflamación aguda de la crónica. La inflamación aguda incluye todos los procesos que todos conocemos desde siempre: vasodilatación local, a nivel de arteriolas, capilares, aumento de la permeabilidad vascular, conformación de exudados, pasaje de líquido inflamatorio al espacio extracelular, y una etapa en donde tienen lugar los eventos celulares con quimiotaxis de células inflamatorias, fagocitosis, pasajes de leucocitos a través del endotelio, membrana basal y acumulación en los focos de infección en un intento de controlar la infección y destruir el ingreso de los gérmenes que ingresaron. En cuanto a la inflamación crónica, solo voy a mencionar que tenemos que tener en mente que disminuye los polimorfonucleares y hay un aumento de otros tipos celulares como macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y fibroblastos. Y menciono rápidamente la formación de abscesos, en donde hay una respuesta inflamatoria con un intento de aislamiento del proceso infeccioso, que de acuerdo al grado de aislamiento, cuando intentemos evaluar a través de las imágenes pueden llegar a ser negativas, las imágenes funcionales, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que nos concierne a nosotros y al PET-FDG, va a haber, ya dijo Sonia en la introducción, hay un aumento en el número y expresión de los transportadores de glucosa a nivel de las membranas de las células inflamatorias activadas, el GLUT1 y el GLUT3, a nivel de todas esas células, neutrófilos, linfocitos, monocitos y macrófagos, que es lo que nosotros vamos a usar como medio para visualizar el proceso, con aumento de afinidad de estos transportadores por la deoxiglucosa, pensando en neutrófilos en fase aguda y más que nada macrófagos para la fase crónica. Entonces, los leucocitos activados, dijimos, tiene alta captación de FDG, que utiliza la glucosa como... A ver si trabó. No. Dejó de pasar. Ahí va. Utiliza la glucosa que utilizan a la glucosa como fuente de energía primaria. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos en mente lo que ya conocemos, los sitios de alta fijación con alto metabolismo y alta captación de FDG, las vías de eliminación, particularmente a través del tracto urinario, y el aumento de captación de médula ósea que podemos encontrar en los procesos infecciosos como de origen reactivo, como consecuencia de una proliferación de las células de la médula ósea no específica y mediada por interleuquinas. Y en cuanto a, para mencionar las características de la FDG, es una molécula pequeña que le permite ingresar rápidamente aún en los lugares pobremente perfundidos, como pueden ser, por ejemplo, los procesos de osteomelitis, de infecciones óseas, en las formas crónicas, sobre todo, donde hay un compromiso vascular, edema y disminución de la perfusión.
Y nuevamente menciono la captación de médula ósea, que para la FDG en general no es tan intensa, y eso le da una ventaja como para valorar focos de captación ósea patológica frente a la médula ósea normal que la rodea. Voy a mencionar algunas indicaciones o recomendaciones que fueron hechas por las sociedades de medicina nuclear americana y europea en el 2013. Solo me refiero a las que ellos tomaron como recomendación en base a las publicaciones de ese momento, con una precisión reportada de más del 85% y opinión de expertos. Tengan en cuenta que las publicaciones con respecto a los procesos infecciosos en general, fiebre de origen desconocido, etcétera, depende de las poblaciones, a veces no tienen tanta cantidad de pacientes, no es tanta la cantidad de pacientes derivados como para toda la otra patología oncológica, que es con lo que el PET, digamos, hizo su inicio. Entonces, en ese momento las recomendaciones eran para sarcoidosis, para la osteomielitis de huesos periféricos, pero sin antecedente quirúrgico y no en el pie diabético, en las infecciones espinales, espondilodicitis, osteomielitis vertebral también no posoperatoria, para la fiebre de origen desconocido, para la fiebre posoperatoria y sepsis recurrente, para las metástasis infecciosas y los pacientes con bacteriemias de alto riesgo, y para la evaluación de vasculitis. En ese momento, fíjense, 2013 todavía no estaba la indicación formal de la endocarditis, que vino unos años después. Entonces, definimos brevemente fiebre de origen desconocido como temperatura, registros de 38,3 por lo menos en 2 ocasiones, con un proceso o episodios febriles que se den a lo largo de 3 semanas o más. En pacientes no inmunocomprometidos, en la última definición se sacó a los inmunocomprometidos que antes estaban incluidos, y en donde persiste un diagnóstico incierto del origen de la fiebre, a pesar de los datos de la historia clínica, examen físico y una serie de estudios que incluyen laboratorio, sedimento de orina, cultivos, placa de tórax, ecografía abdominal y PPD. Esa es la última definición actualizada. En cuanto al diagnóstico diferencial, las causas se agrupan en infecciosas, patología maligna, la patología infecciosa, la patología inflamatoria no infecciosa y otras causas misceláneas. En cuanto a la frecuencia, distinguimos entre países occidentales y no occidentales. En los occidentales lo más frecuente son las infecciones, la quinta parte de las causas son infecciosas, y después esto va seguido por la patología inflamatoria no infecciosa y patología maligna. Y en los países no occidentales también predominio de infecciones, pero sobre todo tuberculosas, 43% versus 17% las restantes. Entonces vamos a la fiebre de origen desconocido en pacientes adultos. Hay varios estudios publicados, muy pocos prospectivos. Este es uno de los pocos prospectivos que se publicó en el 2008 con 48 pacientes, en donde arribaban al diagnóstico final de la etiología de la fiebre por histopatología, ensayos microbiológicos, clínica o seguimiento por imágenes. De esos 48 pacientes, en 22 pacientes, o sea el 46%, el PET pudo identificar la causa subyacente de fiebre y contribuyó para establecer el diagnóstico o para excluir la etiología focal en el 90% de los pacientes, con un valor predictivo negativo muy alto, 100%, y valor predictivo positivo de 81%. Estos son todos los pacientes incluidos, que solo lo puse, me imagino que no se debe llegar a ver, pero para ver la contribución del PET en este estudio, que fue sobre todo para el diagnóstico y la guía para el enfoque quirúrgico, o para guiar la biopsia, o bien como criterio para definir el diagnóstico final. Y las patologías que encontraron fueron fundamentalmente abscesos abdominales en distintos órganos, había un foco dentario, y después había vasculitis, sarcoidosis, infección por catéter, una colangitis y algunos tipos de tumores.
Entonces, acá está la lista de trabajos publicados sobre el rendimiento del PET, el prospectivo que les mencioné, el único incluido en esta lista, con un 46% de contribución de utilidad diagnóstica del PET para el diagnóstico. Dentro de los retrospectivos hago mención a este que tiene 112 pacientes, con un rendimiento también del 46%, y más o menos señalé ahí la utilidad entre todos, entre el 38 y el 75%. Globalmente, la utilidad mencionada para el PET en la fiebre de origen desconocido es del 55%, con superioridad del PET sobre el galio SPECT-TC. En este trabajo realizados dentro de los 7 días, uno y otro estudio, el PET tuvo una utilidad de 57% versus 33% en el galio SPECT-TC. También hay publicaciones en cuanto al rendimiento del PET en los niños con fiebre de origen desconocido, que después vamos a ver, tienen otras características totalmente distintas que en los adultos. En los chicos el rendimiento es un poco menor, entre el 24 y el 29% para fiebre de origen desconocido, con un marcado incremento en este trabajo del 2016, en donde el rendimiento fue del 84%, muy superior cuando se consideraban a pacientes críticamente enfermos, o sea, pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos. La utilidad era mucho mayor, con detección en su mayor parte de patología infecciosa. Mencionamos para fiebre de origen desconocido grupos especiales de pacientes, HIV y hemodiálisis, en donde las publicaciones son con muy poquitos pacientes. Fíjense en estos dos trabajos, 10 pacientes, y acá dos grupos de 20 y 10 pacientes. En este el PET fue útil en 9 de los 10 pacientes evaluados, y en este otro el PET contribuyó al diagnóstico o exclusión de la etiología focal de fiebre en 80% de los pacientes. En cuanto a los de hemodiálisis, la utilidad fue en el 75% de los pacientes. En cuanto a considerar los marcadores de laboratorio y su relación en cuanto al momento que estamos haciendo el PET, cuando se considera la proteína C reactiva, el PET tiene un 100% de verdaderos negativos cuando el nivel de PCR es de 5 o menos de miligramos por decilitro. Cuanto mayor sean los niveles de marcadores, tanto para la eritrosedimentación como para la PCR, mayor es la contribución diagnóstica del PET. Y otra cosa a tener en cuenta es que se vio que cuando el paciente tiene fiebre en el día del estudio, o bien tuvo la PCR elevada dentro de los últimos 7 días a realizar el estudio, también esto aumenta significativamente el valor diagnóstico del PET. En cuanto a costo-efectividad, evita realizar exámenes innecesarios, y por otro lado acorta los tiempos de internación. Bueno, vamos a pasar ahora a la espondilodicitis, que representa el 1% de todas las infecciones esqueléticas, predomina en el sexo masculino, en un promedio de edad de 66 años, en pacientes que tienen una serie de factores predisponentes, entre ellos infecciones, diabetes, edad avanzada, etc. Tienen en su mayor porcentaje un origen piógeno en los adultos. El germen más frecuente es el Staphylococcus aureus, y las localizaciones, la mayor frecuencia es para la localización lumbar con un 60%, seguida por la localización torácica y cervical. En su mayor parte, el 65% comprometen un solo segmento espinal. Esto quiere decir que van a involucrar 2 vértebras contiguas con el espacio discal. Y después, la siguiente característica de compromiso es en niveles contiguos, en un 20%, y con menor frecuencia a diferentes niveles espinales.
La ruta de diseminación más frecuente es la hematógena, también puede haber ingreso directo por un traumatismo, cirugía, o la diseminación contigua, que es la más rara, puede ser, por ejemplo, a partir de un absceso faríngeo o de la infección de una prótesis vascular. En cuanto a la evaluación diagnóstica, la primera línea es para los métodos morfológicos y anatómicos. La TC tiene una excelente definición para la evaluación del hueso, para evaluar la extensión epidural, con contraste endovenoso para evaluar también tejidos blandos, guiar la biopsia, identificar abscesos para programar el drenaje, y es útil en los pacientes en los que la resonancia es contraindicado, no se puede realizar, por ejemplo, por ser claustrofóbicos. La resonancia es el método de elección, es superior para la evaluación de los tejidos blandos, para evaluar la extensión a nivel muscular, la formación de abscesos, evaluar la médula ósea con una excelente sensibilidad del 97%, una especificidad del 93% y muy buena precisión. El centellograma óseo tiene valores variables de rendimiento, no es lo más recomendable. En estos trabajos vieron que además las 3 fases no ayudarían a mejorar la precisión del método, y fíjense que en cuanto a la especificidad, también acá fue variable considerando el SPEC, 92%, y en este otro trabajo 69%. Con respecto al galio 67, en sus diferentes protocolos de planar, SPEC y combinados con el óseo MDP y el galio, comparando la captación en uno y en otro, la sensibilidad está entre el 73 y el 91% en estos trabajos, con una especificidad del 61 al 92%. En cuanto al PET, para la evaluación de espondilodicitis, la sensibilidad está entre el 86% con buena especificidad del 95%, permite diferenciar compromiso de tejidos blandos de compromiso óseo, ayuda a planificar la terapia. Hay algunas publicaciones que dicen que se podría diferenciar espondilodicitis tuberculosa de no tuberculosa usando diferentes tiempos de adquisición de la imagen, porque estas publicaciones dicen que a la hora la espondilodicitis tuberculosa tiene una captación mucho más intensa que a las 2 horas en donde la captación disminuye. En pacientes con instrumentación de columna, en esta publicación, que es del Seminar del 2018, dice que tiene 100% de precisión, a pesar de que las recomendaciones de unos cuantos años atrás decían que para los operados no era el método ideal. También es útil para la evaluación de las complicaciones no infecciosas del implante, como el aflojamiento y el remodelado óseo, para la detección de fuentes alejadas de infección, para detectar el foco embolígeno, y hay una tendencia a incluirlo en la indicación del monitoreo de tratamiento después de 2 a 4 semanas de iniciados los antibióticos. Entonces, es superior al galio en cualquiera de los protocolos para la infección de tejidos blandos paraespinales, con una sensibilidad, especificidad y precisión de alrededor del 90%. Ya dijimos que es superior incluso a los protocolos de óseo planar con MDP y con galio SPEC-TC, y es útil en pacientes con resultados no concluyentes en otras modalidades de imágenes convencionales, referidas, por ejemplo, a una resonancia con algún resultado equívoco, o cuando no se puede realizar. Ahora pasamos a las osteomielitis en huesos periféricos. Quería hacer referencia a un consenso intersociedades que se publicó ahora, este año, de las sociedades europeas de medicina nuclear, radiología, infectología y traumatología y ortopedia, en donde ellos realizan la evaluación clínica inicial con laboratorio y radiología simple, la tomografía
para la definición del compromiso óseo, con muy buena definición anatómica, y para la evaluación de zonas más complejas, como pueden ser la cintura escapular y la pelvis. La resonancia está indicada sin contraste, con una sensibilidad casi del 90 al 98%, con una especificidad del 70 al 96%, buena precisión. El centellograma óseo estaría recomendado para los pacientes que tienen un bajo pretest. Bajo pretest, ellos se refieren a que no tengan cirugía previa, no tengan una fractura reciente o no tengan algún tipo de implante. Estos pacientes que tienen una clínica no sugestiva de infección, con un laboratorio referido a PCR y eritrosedimentación que no sugiere tampoco infección, pero bueno, el diagnóstico es dudoso, recomiendan el centellograma óseo convencional. Por la alta sensibilidad que tienen, nos serviría en ese caso como screening. En todo lo otro, y recuerden que el consenso es europeo, está referido a los leucocitos marcados, que en el caso de que sean positivos, recomiendan el SPECT-C. Y en cuanto al PET, el rol dice que tendría una alta precisión para los huesos periféricos, pero sin fractura, sin cirugía previa, sin implantes, con similar precisión que los leucocitos marcados, 86%. Y tendría un rol destacado para cuando pensamos que hay una diseminación hematógena, para localizar el sitio primario de infección, el foco embolígeno. Bueno, este es el diagrama de flujo que establecieron para huesos periféricos, lo que les mencioné: clínica, marcadores de laboratorio, radiografía simple, evaluación de fístulas, llega al hueso o no llega al hueso. En el caso de sospecha de infección, la biopsia ósea es el gold estándar, junto con los cultivos, o sea, al mismo tiempo que se hace la biopsia se toman los cultivos, y por supuesto todo combinado, todos los criterios combinados, junto con los métodos de diagnóstico por imágenes, que ellos dividieron en radiológicos o de las técnicas radiológicas convencionales y las de medicina nuclear. Dentro de la radiología, resonancia y la TC. En cuanto a la medicina nuclear, consideramos, me voy a referir directamente al PET, la indicación no es tanta, ya lo mencioné, para los pacientes que tienen alta probabilidad de infección, sospecha clínica de laboratorio por el examen físico, el PET estaría indicado, como dijimos antes, pacientes sin fractura reciente, sin cirugía, sin implantes, y para evaluar la diseminación a distancia. Todo lo demás, leucocitos marcados. Y para los pacientes con baja probabilidad de infección, centellograma óseo como screening, y si este es positivo, ahí el PET nuevamente estaría indicado para los pacientes con bajo riesgo, o por lo menos que no tienen cirugía reciente, fractura o implante. Ahora, les quería mostrar este paciente de 65 años que fue derivado por fiebre de origen desconocido. Para la evaluación, con esta prótesis en cadera izquierda, que tenía algo de captación en el cuello femoral, asintomático a ese nivel, pero con esta captación heterogénea en el fémur proximal contralateral del lado derecho. Ese paciente fue punzado, se encontró una osteomelitis crónica activa, recibió tratamiento antibiótico, pero posteriormente evolucionó, fue hacia el reemplazo total de cadera. Pasamos a ahora a las prótesis articulares infectadas, refiriéndome a este mismo consenso intersociedades. Solo me voy a referir a la parte de los métodos funcionales que tienen que ver con lo nuestro, y acá dividieron a los pacientes en los que, en cuanto al tiempo del implante, en cuanto al tiempo que llevan desde la cirugía. Los que tienen cirugía más alejada, de más de 2 años, ahí estaría indicado el PET y incluso el centellograma óseo en 3 fases, en donde si es negativo, nos excluye la infección, si es positivo, tiene infección. Para todo lo otro, leucocitos marcados. Y después, para los pacientes que están dentro de los 2 años del implante protésico, también se realizaría leucocitos marcados,
de acuerdo a que sean positivos o negativos, en base a eso haríamos el diagnóstico de infección. Y les quería mostrar este paciente que fue derivado para la realización del PET, 30 años con antecedentes de un politraumatismo muy severo en el 2012 con múltiples fracturas, miembro superior, miembro inferior, tuvo múltiples complicaciones, esquemas antibióticos, distintos tipos de cirugía, infecciones, etcétera, evolucionó con osteomielitis crónica, con una fístula en el tercio proximal de la tibia izquierda, en donde ustedes preguntarán, ¿ya sabe todo esto? ¿Para qué me piden el PET? Acá el equipo de traumatólogos, digamos, además ya sabía que la fístula había comenzado a tener secreción nuevamente y se había rescatado una pseudomonas resistente a todo, estaban tratando de tipificar un nuevo antibiótico para plantearle algún nuevo esquema, pero los cirujanos, el equipo está tratando de hacer un tratamiento conservador del miembro, entonces lo que nos piden a veces es la localización de los focos de captación, como para a lo mejor ir a hacer un tratamiento toilette o retiro de un tornillo o de varios tornillos, o bien hacer, como en este caso que se planteó, la exploración y debridación del canal medular, porque fíjense que tenía captación, tornillos un poco hacia arriba en el implante femoral, también a nivel de la tibia en donde tenía la fístula. Entonces, bueno, básicamente en este caso somos auxiliares y a veces con el SPECT-TC últimamente también nos están pidiendo este equipo que trabaja particularmente así, tratando de conservar el miembro en este tipo de pacientes, como para que tratemos de focalizar. Están evaluando el plan quirúrgico y terapéutico. Después les contaremos cómo les va. En cuanto a la osteomielitis, en el caso de los chicos, que es diferente a la de los adultos, el 50% se dan en menores de 5 años, es 2 veces más frecuente en varones también, típicamente solitaria. El germen puede ingresar también, inoculación directa por traumatismo, por extensión por contigüidad, por vía hematógena. También predomina el Staphylococcus aureus, afecta a las metáfisis, particularmente a nivel del fémur distal y de la tibia proximal. La radiografía simple sirve sobre todo para excluir otros diagnósticos. También en los chicos se usa la ecografía para evaluar partes blandas, por costos y por ser, en general está disponible en todos lados. La tomografía tendría los métodos morfológicos, o la tomografía particularmente tiene menos sensibilidad que el centello óseo y la resonancia en las fases más precoces donde todavía no se iniciaron los cambios anatómicos, y es útil para las formas crónicas para la detección de los secuestros en la crónica y en la osteomielitis vertebral. El secuestro óseo, no sé si saben qué es el secuestro óseo, es el hueso desvitalizado como consecuencia del compromiso vascular a partir de microtrombos infecciosos. La resonancia tendría mayor sensibilidad, como ya dijimos, para la detección de la forma aguda, para la evaluación de sospecha de osteomielitis en pelvis o vertebral, o cuando no hay respuesta al tratamiento después de 48 horas de iniciado. En general, las imágenes anatómicas tienen baja especificidad y tienen dificultad para diferenciar el proceso agudo de los cambios reparativos por curación, por posoperatorio, y sobre todo con los artefactos por los implantes metálicos, aunque ahora hay protocolos de adquisición para disminuir los artefactos en estos casos. El centellograma tiene una sensibilidad y precisión mayor del 90%, a excepción de neonatos, cuando el germen es un Staphylo aureus meticilino resistente, y en la osteomielitis fría donde hay disminución de captación. El PET tiene muy buena sensibilidad, 100%, con una especificidad también bastante alta, entre el 86 y el 96%. En cuanto a la osteomielitis crónica, con evolución hacia los secuestros, también la evaluación
es la de siempre por los métodos morfológicos, radiografía simple, TC, resonancia, y el PET, acá estoy hablando de los chicos, pero la publicación dice alto rendimiento o el procedimiento de elección en los adultos con una sensibilidad del 100%. Esto es debido a lo que les comentaba en un principio, que la publicación, las publicaciones son escasas, sobre todo en los chicos. Bueno, buena especificidad y precisión, que ya lo mencionamos antes. Poblaciones, pacientes neutropénicos febriles, en el caso de los chicos, evaluación con métodos de TC, resonancia y ecografía en la fase precoz, el centellograma óseo para establecer el número y localización de los focos, y el PET, que se vio que identifica focos adicionales de infección con respecto a los métodos convencionales, con mayor identificación del origen y menor uso de tratamiento antibiótico. En inflamación pulmonar les menciono las indicaciones o las recomendaciones para infecciones por tuberculosis, aspergilo y cándida, en el monitoreo de la respuesta al tratamiento, para sarcoidosis, fibrosis quística, para los receptores de trasplante pulmonar, para poder diferenciar infección de rechazo agudo, en el rechazo agudo no captaría, y en el caso del linfoma, para evaluar actividad de la enfermedad, o cuando el paciente está con quimioterapia, para evaluar toxicidad por bleomicina, que genera cuadros de neumonitis. Bueno, y acá les quería mostrar este paciente porque tiene un poco un combo de todo, 68 años, diabético, que tenía un bypass femoropopliteo en marzo del 2018, en diciembre empieza con un dolor en la rodilla homolateral, y se le agrega edema, fiebre, consulta, se lo interna, en el examen físico tenía dolor a la palpación de rodilla y a nivel del hueco popliteo. En la tomografía se encuentra un absceso en el hueco popliteo, se le hace una toaleta quirúrgica, se le drena una colección hemática con rescate de Staphylococcus aureus meticilino sensible, tratamiento antibiótico. En el contexto de todo ese estudio se le había encontrado un nódulo pulmonar que se intentó caracterizar con una tomografía, tenía aspecto neoformativo y le piden el PET para evaluación del nódulo pulmonar recibiendo tratamiento antibiótico. Y se encuentra el nódulo pulmonar que captaba, probablemente un proceso neoformativo, tenía focos a nivel de la cirugía del bypass femoropopliteo, tenía un absceso a nivel del hueco popliteo que era el que le había iniciado los síntomas, infiltrado pulmonar con un foco de mayor captación que podría llegar a ser una microembolia infecciosa, y además se encuentra este foco a nivel de D12L1, que era una espondilodicitis. Todo lo demás, además del foco pulmonar y posiblemente lo de la rodilla, desconocido. Continúa el tratamiento antibiótico y le piden un PET de control, porque tienen que programar la biopsia y el tratamiento del nódulo pulmonar, y ahí se ve una excelente respuesta de todo, resolvió lo pulmonar, la espondilodicitis, la rodilla, disminuyó la captación en el bypass femoropopliteo, todavía no se resolvió, y el nódulo pulmonar, no sé si llegan a ver, allá había crecido con respecto al PET previo, con diferencia de más o menos 4 meses. Este primer PET fue de enero de este año y este fue de abril. Bueno, y este es otro paciente para, en general los pacientes que dializan nos lo derivan para evaluación de las fístulas por las que están dializando, probabilidad de infección. Este paciente en diálisis, dializando renal crónico, presentó una artritis séptica en el hombro derecho, en donde se le hizo una toaleta. De ese mismo lado tenía una fístula arteriovenosa axilofemoral, en donde hemocultivo, cultivo de líquido articular y retrocultivo de la fístula del lado derecho, le encontraron Morganella morgani, fue positiva Morganella morgani, y le piden el PET para evaluar la extracción de la fístula del lado derecho. Y fíjense que el paciente tenía captación en el hombro derecho, pero además tenía captación en el brazo izquierdo.
Y de ese lado, lo que encontramos es que tenía una fístula abandonada, que era la que tenía el foco, y no la del lado derecho que estaba pegada a la artritis. La fístula fue retirada, se le hizo incluso un drenaje de un absceso, tenía un absceso en esa zona, y el rescate fue también positivo a Morganella morgana. Les menciono, de esto van a hablar después con respecto a lo vascular, pero solo para mencionarles la recomendación: paciente con aneurisma de aorta abdominal, bypass aortobiliaco, alejado. En la evolución presenta fiebre, pirogenemia, cultivo Streptococcus viridans. Después de 3 meses de antibióticos le pide una tomografía en donde se encuentra rarefacción alrededor del bypass, y le piden el PET para diferenciar fibrosis de infección. Se ve la captación a nivel del bypass, a nivel abórtico. Esto fue a cirugía con recambio de la prótesis y rescate de una cándida glabrata. Solo menciono vasculitis, arteritis de Takayasu pre y post tratamiento, no me detengo porque van a hablar después de esto, y les quería mostrar los motivos de derivación del hospital, bueno, ahí arriba no se ve, pero es entre el 2004 y el 2011, a lo largo de 7 años, habíamos tenido 118 pacientes derivados por procesos inflamatorios infecciosos, en donde el 71% fue a partir por evaluación de fiebre de origen desconocido en ese momento. Después, como otras causas, vasculitis en un 13%, infección vascular era el 9%, y otros procesos casi el 6%. Y ahora, cuando fui a hacer la estadística, me sorprendí porque entre el 2017 y al 25 de abril de este año, la derivación por proceso inflamatorio infeccioso, el motivo más frecuente siguió siendo la fiebre de origen desconocido, pero de 71 pasó al 35% el motivo de derivación, y después fue seguido por otras indicaciones como más dirigidas: vasculitis 14%, endocarditis 13%. En la estadística anterior de 7 años, la endocarditis todavía no estaba incluida en las guías como indicación. De hecho, probablemente las prepagas no lo hubieran pagado. Osteomielitis y sarcoidosis en un 9% y otras 20%. Entonces, como conclusiones, el PET evita exámenes innecesarios y acorta tiempos de internación para fiebre de origen desconocido. En la espondilodicitis, la resonancia es el método de elección. De los radionucleídos, el PET es el método de elección, como un buen complemento para la resonancia cuando tiene algún resultado equívoco. Para las infecciones óseas, de acuerdo al consenso intersociedades, es útil si no hay cirugía previa, fractura o implante. Para las prótesis articulares infectadas tendría un rol limitado, y consenso europeo, leucocitos marcados superiores. Bueno, nada más, muchas gracias. No sé si tengo 2 minutos. Bueno. Bueno, no, les quería comentar este caso, lo voy a resumir, no se asusten. Este es un paciente de 29 años que en agosto del 2016 le diagnostican leucemia mieloblástica aguda, inicia el tratamiento con quimioterapia, tiene buena respuesta, pero por supuesto empieza con las múltiples complicaciones infecciosas de este tipo de pacientes, neutropenia prolongada, y aparecen dentro de lo infeccioso unas lesiones nodulares dérmicas diseminadas a predominio de miembros, y se rescata Fusarium solani. Inicia drenaje quirúrgico, inicia el tratamiento con anfotericina, voriconazol, logra irse de alta y se reinterna por aparición de dolor, fiebre y nuevos nódulos, que son evaluados con ecografía, incluso algunos de ellos tienen contenido líquido, y fue rescatado de esos drenajes filamentos tabicados que no crecían en cultivos habituales, con evaluación de lo que sería la patología oncológica, buena evolución. El paciente no tenía blastos, la citometría de flujo estaba óptima como para encaminarlo hacia el trasplante. El punto es que esta infección no tan, o sea, por lo menos para mí no familiar,
el Fusarion tiene altísima mortalidad en este tipo de pacientes, se relaciona con los tiempos prolongados de neutropenia. Entonces, los médicos tratantes decidieron pedirle un PET después de iniciado el tratamiento antimicótico para evaluar la situación de enfermedad, y se ven estos focos que son cutáneos, subcutáneos, sobre todo a nivel de los miembros, y un foco a nivel del vaso. Lo que hacen es, bueno, discontinúan el tratamiento hematológico intensivo en un intento también de lograr que salga de la neutropenia, porque eso era lo único que lo iba a ayudar a sobrevivir a la fusariosis. Se altera el hepatograma, entonces tienen que suspender el voriconazol, le piden un segundo PET en enero, este otro era de noviembre, en donde había mejorado significativamente todo, solo quedaba un foco a nivel del vaso y de miembros, y en febrero, un mes después, el paciente logra ser trasplantado y se va de alta en abril, unos meses después, y le vuelven a pedir un PET a los 90 días del trasplante para ver la evolución y la sobrevida del trasplante con respecto a la fusariosis. Ahí tienen las tres imágenes, no sé si se llega a ver, focos en el deltoides, pectoral, en los miembros, por todos lados. En enero ya no tenía la mayoría de los focos, ahora les muestro el resto, y en mayo se había resuelto por completo, incluyendo lo del vaso. Esto era lo de febrero para el vaso que se mantenía, y en miembros. Esta es el PET final, como para mostrarles la posibilidad, que es una recomendación todavía muy en pañales, para el monitoreo del tratamiento. En este caso se los quería mostrar porque los médicos apostaron a monitorear este tratamiento con PET, salió bien, el paciente sobrevivió y tuvo un trasplante exitoso. Pero digamos, es algo que va encaminándose sobre todo para la tuberculosis, que es donde más publicación tiene para monitoreo de tratamiento. Ahora sí, nada más. Muchas gracias. Bueno, excelente. ¿Tienen alguna pregunta del público online? ¿Tenemos preguntas? Yo quiero hacer una pregunta a todos. ¿Alguien hace leucocitos marcados en el país o saben dónde se hace? No, porque están en las guías de PET, o sea, están en la secuencia para endocarditis y demás, pero es una realidad, y bueno, para saberlo, porque uno lo tenemos en la literatura, pero la realidad es que acá no tenemos. A ver, Víctor. Para que lo quiera hacer, las imágenes Más fuerte no te escucho. Claro, pero el tema es, ¿alguien marca los leucocitos? No, hace 10 años. Por eso. Claro, que mi pregunta va por HMPAO. No hay HMPAO en el país. Claro, ¿es el problema de la marcación? No. Ahora se ha sumado que necesitan campañas de fundamental. Exacto. Eso es una, y lo otro que yo tengo lo que dice la literatura porque no tengo experiencia, pero te dicen manipulación de sangre, trabajo métodos, son muchas horas de trabajo, me imagino que no será redituable. Que pertenecemos a la sociedad de sobre y la sociedad internacional de acá en las marcaciones celulares, y que hemos estado como veedores en esos procesos guidelines de señores, los marcamos y los enseñamos a marcar, pero acá no están las condiciones, no hay campanas de flujo laminar tipo A, no te lo van a aprobar, por lo tanto, antiguamente lo hacíamos en el clínicas, y bueno, no hay HMPAO, y si no hay HMPAO, nosotros con tecnesio no lo podemos marcar, se podría marcar con indio, pero es mucho más engorroso, y además las prepagas no te quieren pagar la marcación. La marcación tendría que salir más o menos como unos 8.000 pesos, marcar sin los elementos, ¿no es cierto? 3 horas. Y no hay ninguna ventaja con tratar de marcarlos con este líquido. Yo lo hice inclusive con Christopher Palestro. El problema es que son 3 horas
te irradias muchísimo y además sale de la Y célula. no lo podés fusionar, para fusionarlo con una TC y para obtener la buena correlación morfológica. No sirve porque estas dos Por eso horas te digo. hablando, no es la fusión. No, pero mi pregunta fue a propósito y quería que vos lo contestes y que sepamos que la verdad que acá no podemos hacer leucocitos, porque uno lo ve en la literatura, afuera lo podrán hacer, pero bueno, por eso va más a favor de la FDG. Y bueno, pidan donde nos pidan la infección. Ahora, bueno, estábamos hablando principalmente de fiebre de origen desconocido, la importancia de hacer el estudio cuerpo entero, ¿no? Lo que habría que hacer es intentar pedir a los laboratorios que traigan los anticuerpos para marcar. Antigranulocitos no es ideal, porque si vos viste en los procedure guidelines solo para los crónicos. Para el agudo sigue siendo el leucocito marcado in vitro. Ahora, in vivo tiene solamente un 10% la marca, y sería mucho más caro que Bueno, gracias. Vamos, ¿podemos seguir?